¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por conectarse y sobre todo por este tremendo interés que tenemos para poder salvaguardar lo más importante de nuestras empresas, que es la información. Agradezco a todos su tiempo y me gustaría iniciar con ustedes dándoles algunos datos muy importantes. Actualmente, en la revista Expansión, perdón, han dado la noticia en enero de este año que en 2021 el ransomware empresas creció más de 600% en México, lo cual estamos hablando de datos alarmantes. Y es el momento de darnos cuenta exactamente dónde estamos parados y cómo lo vamos a resolver. Es por ello que Gigas, en colaboración con Civir, hemos creado este webinar para poder dar herramientas a las empresas para poder ver estos focos rojos y sobre todo evitar este tipo de ataques. Si bien a lo mejor pensamos que estos ataques solo se dan en las empresas pequeñas, en las empresas grandes, perdón, la verdad es que no. Actualmente las empresas más vulnerables son las pequeñas, medianas, a crecientes empresas de medianas hacia grandes. Y actualmente todas son vulnerables, desde la más pequeña hasta la más grande están corriendo el mismo riesgo. Y sobre todo, esto es más alarmante si tomamos en cuenta que esta estadística solo consta de las que fueron detectadas por empresas que tenían algún sistema de ciberseguridad. Es decir, el número puede ser mucho mayor si nos vamos con empresas que no contamos con este tipo de políticas o temas preventivos. Es por eso que está con nosotros hoy el ingeniero Juan Baby. Él es un especialista israelí, está súper preparado en temas de ciberseguridad y con todo el conocimiento acerca de este tipo de ataques y un poco más a fondo. Y la intención, pues, es que él nos ayude, nos dé sobre todo todas pues, sus impresiones y sobre todo cómo protegernos. Adelante, ingeniero, bienvenido. Les cedo la palabra y muchas gracias nuevamente a todos. Al finalizar la presentación del ingeniero, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, si tienen dudas, pueden irlas escribiendo en el chat y al final las vamos a leer para que el ingeniero nos pueda apoyar con sus respuestas. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. A ver si puedo compartir la pantalla. Yes. Ok, si me puedes confirmar si están viendo mi pantalla, por favor. Correcto, la veo perfectamente, la vemos perfectamente. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Baby. Yo soy consultor de ciberseguridad. Me formé en Israel, en el ejército. No sé si saben, pero en Israel el servicio militar es obligatorio. Entonces, cuando yo entré al servicio militar, me capacitaron como consultor de ciberseguridad para el ejército y para el gobierno. Y esto fue hace 30 años. Y durante esos 30 años me formé en toda la área de, yo lo llamo ciberprotección. Yo lo que hago prácticamente es, vamos a clientes alrededor del mundo, les ayudamos a fortalecer la red contra diversos ataques. Y últimamente, yo me encuentro en Panamá, estoy viviendo en Panamá y desde aquí me movilizo a todas las partes del mundo a ver clientes, diferentes clientes, y últimamente estoy llegando mucho a México justo por el tema de ataques de ransomware. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación tiene un enfoque técnico donde vamos a entender exactamente lo que es el ransomware y vamos a ver las herramientas que tenemos disponibles hoy en día para mitigar estos ataques. Cualquier
pregunta que tienen, no sé si tienen la opción de abrir el micrófono. Si tienen la opción de abrir el micrófono, abran el micrófono y pregúntenme. No es necesario esperar hasta el final de la presentación, pero como ustedes se sientan cómodos. Excelente, Entonces, ingeniero. Perdón, si gustan levantar su manita, con mucho gusto les abro el micrófono para que hagan su pregunta. Adelante. excelente, gracias. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia del ransomware. El ransomware, el primer ransomware que vemos, lo vimos en el año 1989, o sea, hace bastante tiempo. El primer ransomware ocurrió y se generó en Europa en un evento, una conferencia relacionada al mundo médico. Llegaron varios doctores a un evento en Europa, donde se les entregó, al final del evento, se le entregó un disquete. ¿Se acuerdan los disquetes pequeños? 1.44 inch. En ese disquete se le entregó información sobre el evento, pero también estaba ahí oculto un archivo malicioso donde se les encriptó al momento que cada persona que recibió ese disco lo metió a su computadora. Entonces se le encriptó la información a la computadora y se generó un aviso en la computadora que tienen que enviar $199 a una cuenta en Panamá. ¿Sí? Eso fue el primer incidente de ransomware que fue registrado en la historia, y después de eso, se empezaron a surgir otros ransomware más sofisticados. Algunos, por ejemplo, te indicaban que al momento que tú abres el archivo, te salía un aviso en tu desktop que tienes que pagar una multa del FBI y tenés que hacer una transferencia bancaria. Pero en el año, como bajo esto, perdón. En el año 2013, vemos una variación interesante del ransomware, donde hubo un ransomware que se llamaba CryptoWall, y eso fue el primer ransomware que pidió el pago por Bitcoin. ¿Sí? Desde el año 2013, todos los Bitcoin te piden una transferencia de fondos a través del Bitcoin. Ustedes saben, se usa el Bitcoin para esto prácticamente porque el Bitcoin es una transacción simplemente anónima. ¿Sí? Esa es la ventaja del Bitcoin, que tiene el Bitcoin para los delincuentes. Después, en el año 2013, perdón, en el año 2017, hubo el ransomware que se llamaba el WannaCry, que muchos de nosotros, por ser personas técnicas, nos acordamos del WannaCry, porque el WannaCry fue el ransomware que generó mucho daño a diversas empresas. Muchas empresas tuvieron que formatear todas los PCs y los servidores, y el WannaCry a nivel de estadísticas es el ransomware que generó más daño a nivel monetario. Se estima que el WannaCry generó un daño de alrededor de $8 billones en costos de recuperación en diferentes empresas. ¿Sí? Ese es el WannaCry. Entonces, eso es un poco sobre la historia. Ahora, ¿qué es el ransomware? El ransomware prácticamente es
está dentro de la categoría del malware. ¿Sí? Malware es un código malicioso que el hacker te envía. Dentro del malware están los viruses, los gusanos, los troyanos y también está el ransomware. Ahora, el ransomware prácticamente lo que hace el hacker es simplemente te envía un archivo malicioso que te encripta tu información. Te encripta, por ejemplo, todos los archivos de Office que tenés en tu computadora. Te puede también encriptar todos los archivos PDF. O sea, va y busca los archivos en cual tienes información que es crítica para ti, te lo encripta. O sea, tú vas a ver el archivo, pero al momento que lo intentes de abrir, vas a ver gibberish, o sea, el contenido del archivo no va a estar claro y no vas a poder entender la información que está dentro del archivo, porque el archivo está cifrado. Al momento que tú ejecutas el archivo malicioso que te envió el hacker, se te encriptan los archivos y funcionan, y lo que pasa detrás es que simplemente el código malicioso accede, en la mayoría de las veces accede un sitio del hacker, descarga las llaves de encriptación y con eso te encripta los archivos tuyos. Ahora, el proceso es muy importante que se entienda, porque si entendemos el proceso, entonces nosotros podemos bloquear el ataque. La mayoría de del código malicioso del ransomware, una vez tú ejecutas el archivo malicioso, entonces el código lo que va a hacer es va a descargar llaves de encriptación y con eso se va a encriptar los archivos. Después vamos a ver que nosotros tenemos formas de detectar esa descarga de llaves y de esa forma también podemos bloquear el ransomware. Una vez se encriptan los archivos, te va a salir un mensaje en tu desktop que tienes un tiempo limitado para pagarle al hacker cierta cantidad de Bitcoin. Puede ser 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 20 Bitcoins. Y al momento que tú le pagas, el hacker te promete que te va a desencriptar los archivos enviándote las llaves de encriptación. Eso también es una promesa que uno tiene que tener mucho cuidado con esa promesa, porque hay hackers que, aunque le pagaron, nunca desencriptaron los archivos. Entonces, si llegas al momento que decidís pagarle al hacker, eso no garantiza que realmente vas a ver tus archivos nuevamente. Entonces, el ransomware, prácticamente lo que es, el ransomware es una forma de extorsionarte. Es un crimen antiguo aprovechándose de nueva tecnología, que prácticamente el hacker te dice, págame X dinero, ¿sí? Y yo te suelto los archivos. Ahora, vamos a hablar un poco de cuántos ataques surgen aquí en la región. Hoy en día, este es el ataque que está el más popular en nuestra región y en el mundo. El ransomware, ataques de ransomware se convirtieron como amenaza número 1. No sé si saben, pero en Costa Rica, ya hace un mes y medio, el gobierno está sufriendo de un ataque con un impacto muy grande, un ataque de ransomware. El Ministerio de Hacienda en Costa Rica no está funcionando ya hace un mes y medio. Tampoco está funcionando todo el Ministerio de Salud. Si tú hoy estás en Costa Rica y quieres
visitar un doctor, no puedes hacerlo porque todo el sistema del Ministerio de Salud está encriptado. Ya hace como un mes el ministerio, todos los sistemas del Ministerio del Ministerio de Hacienda, hace un mes y medio, y los hackers le están pidiendo al gobierno de Costa Rica 20 millones de dólares para soltarles las llaves para desencriptar la información. Eso es lo que está pasando ahora en Costa Rica. Nosotros estamos recibiendo llamadas semanales por empresas en México que están sufriendo de estos ataques. Estos ataques se incrementaron mucho por la pandemia. Los hackers están buscando fondos, por eso esto se incrementó en la pandemia. Vemos el doble, más del doble de los ataques que vimos antes de la pandemia. Nos llaman empresas, nos llaman bancos, nos llaman empresas pequeñas, medianas. Muchas empresas están sufriendo por esto, y en esta presentación les voy a dar herramientas técnicas para que ustedes puedan prepararse a estos ataques y poder detectarlos y mitigarlos antes que esto afecte toda la red. Entonces, para resumir, esto es un tema muy grave. Muchas empresas no tienen idea cuál es el mecanismo detrás de este ataque, y no tienen idea cómo mitigarlo, cómo resolverlo. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta charla corta. En el pagos de empresas, si hablamos de pagos de empresas, bueno, tenemos a ver, tengo acá un problema. A ver cómo bajo esta ventana. Ahí está. Perdón. Un segundo. Ok. Para que tengan una idea de cuánto están pagando empresas para soltar sus archivos, una empresa en Estados Unidos que se llama CNA Financials, fue la empresa que hasta hoy en día le pagó por soltar sus archivos. Fueron los que rompieron el récord. Ellos pagaron 40 millones de dólares a los hackers para soltar y liberar sus archivos. Vemos aquí varias empresas. Miren los montos, millones de dólares, cuando muchas veces uno, si se prepara de antemano para prevenir estos ataques y detectarlos, el costo de implementar controles es mucho más bajo de lo que vemos aquí. Simplemente que uno tiene que reconocer, entender este ataque y implementar defensas adecuadas. ¿A qué me refiero adecuadas? Tengo clientes que me dicen: Juan, ¿cómo puede ser que tuvimos un hacker que nos encriptó los archivos si nosotros tenemos un antivirus? Bueno, el antivirus es una herramienta de seguridad, obviamente, un control de seguridad, pero el antivirus no está creado para detectar esos ataques. Tenemos otras soluciones que vamos a hablar más adelante. Otra pregunta que muchas veces me preguntan los clientes: Juan, ¿cómo puede ser que tuvimos un ataque de ransomware? Entonces yo les digo: ok, ustedes bloquean llaves USB, porque un vector de ingreso de ese ransomware a tu red es a través de usuarios que meten llaves USB en sus memorias USB en su laptop, o por ejemplo
un usuario que ingresa a una página web y de ahí es suficiente que él entre a la página web, no tiene que descargar ningún archivo, es suficiente que él entre a la página web y su máquina se puede contagiar con el ransomware. Eso para que sepan. No es necesario que el usuario siempre abra un archivo o que descargue un archivo del Internet. Muchas veces es suficiente que él entre a una página maliciosa y se descarga inmediatamente el ransomware. A lo largo del tiempo, podemos ver aquí, a lo largo del tiempo, cómo la problemática del ransomware se está multiplicando. Miren, desde el año 2012 y en adelante, miren que cada año se publican más variaciones de ransomware. Miren, desde el año 2016 y 2017, miren todas las variaciones de ransomware que estamos viendo, ¿sí? Y si seguimos hasta el año 2022, vamos a ver mucho más, simplemente que no hay espacio en la lámina para demostrar todas las variaciones que hay. Pero como podemos ver aquí en la lámina, esto es un problema que crece, ¿sí? Que crece y va a crecer más. Acuérdense también que para el hacker, esto es un negocio muy rentable, porque si antes el delincuente para pedirte dinero tenía que venir con una escopeta físicamente y ponerse enfrente de ti. Hoy en día, un hacker que está en Taiwán o en China puede secuestrar archivos en una empresa del otro lado del mundo o un gobierno del otro lado del mundo, y el hacker no se tiene que poner expuesto. Él puede hacer todo esto de forma totalmente anónima y él no se pone en riesgo. Eso es la ventaja para el hacker que tiene el Internet, ¿sí? El hacker se cubre su identidad, él te pide el pago por Bitcoin, ese pago no se puede rastrear a una persona, entonces para el hacker este negocio es perfecto y redondo. Ahora, les quiero mostrar aquí, les preparé un demo pequeño de lo que ocurre una vez que uno ejecuta el ransomware dentro de su PC. Hoy la mayoría de los hackers te envían el ransomware a través de archivos de Office. Ustedes saben que dentro de los archivos de Office hay un mecanismo que se llama macros, que los macros son comandos, diferentes comandos que se pueden integrar al documento de Office, si es un Excel o si es un Word o un PowerPoint. Y los hackers usan ese mecanismo para que al momento que tú abras ese archivo, a través del macro va a ejecutar el ransomware. Entonces, uno de los métodos más importantes para reducir el riesgo del ransomware es deshabilitarle a todos los usuarios los macros. Eso se puede hacer a través del Active Directory, del directorio activo. Por defecto, los macros están habilitados en Office. Entonces hay que tener cuidado ahí. Si tú realmente querés asegurar tu red, una de las cosas y principales que tenés que hacer es deshabilitar los macros a los usuarios. Miren aquí. Miren lo que ocurre. Aquí vemos, ¿sí? el archivo, este archivo de Word. Este archivo de Word están por defecto los macros deshabilitados. Miren lo que ocurre una vez ejecuto, habilito los macros. ¿Ven?
Una vez habilité los macros, este es el demo de un ransomware que se llama server. El server lo que hace es te encripta los archivos y vamos a ver ahora más adelante las extensiones que se cambian en los archivos, los nombres de los archivos cambian, pero lo que vas a ver casi siempre es un aviso en tu desktop. En tu desktop, este aviso te indica que tus archivos fueron encriptados y que tenés que descargar el navegador Tor para entrar a la red oscura, entrar a este sitio, ¿sí? Que es un sitio dentro de la red oscura, y ahí te vas a recibir instrucciones de pago. ¿Sí? Muy simple es el funcionamiento. Una vez se habilitaron los macros, el ransomware funciona y se encriptan los archivos dentro de tu PC o servidor. Aquí vemos el aviso que genera el ransomware, el WannaCry. ¿Sí? El WannaCry fue como les mencioné, fue un ransomware, uno de los más populares porque generó mucho daño. Y acá te indica, esto es el aviso que se mostró en los desktop de, de las computadoras atacadas. Acá te indica, ¿sí? Acá te indica que el pago, ¿sí? Cuando este tiempo pase, el pago se va a incrementar y cuando este reloj aquí llegue a 0, entonces tus archivos no se van a poder recuperar. Aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo te explica el hacker que tú tienes que enviar $300, el equivalente de $300 en Bitcoin a este monedero, a esta dirección de monedero, para que el hacker te envíe las llaves para desencriptar los archivos. Algo muy importante que les quiero mencionar, un mecanismo de reducir estos ataques es actualizar los sistemas. Es asegurar que todos tus sistemas operativos tienen las últimas actualizaciones. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de los ataques de ransomware están basados en una vulnerabilidad que si tú actualizarías tus sistemas, el hacker le estás tapando ese agujero y el hacker no te va a poder encriptar los archivos. Por ejemplo, el WannaCry, cuando salió este ataque, Microsoft 8 meses antes publicó una actualización para resolver la vulnerabilidad que WannaCry se abusó de ella, ¿sí? O sea, el WannaCry se abusó de una vulnerabilidad que estaba en puerto 445. Microsoft sabía de ese problema. Microsoft publicó una actualización meses antes, pero el problema es que muchos administradores y también muchos usuarios en sus propias casas no actualizan sus sistemas. Entonces, para reducir el impacto de estos ataques, para reducirlo de forma drástica, mi recomendación es que siempre asegúrate que en tu casa o donde tú trabajas, si tú eres responsable del departamento de sistemas o trabajas en el departamento de sistemas, asegúrate que los servidores y los PCs siempre tienen la última actualización. Todos los que tenían los servidores y los PCs actualizados no sufrieron de este ataque. Ok, el WannaCry
el WannaCry fue un ransomware que lo vimos en el año 2017, afectó PCs en más de 150 países. Lo que ocurría es que en el primer día, tú tenías que pagar $300 y en el tercer día el monto se multiplicaba a 600 días, y después de 7 días, si no pagaste, se te eliminaron los archivos. Ahora, se estima que a nivel de daños, como les comenté, hubo unos 8 billones de dólares de costos de recuperación para diversas empresas. Pero también se estima que los hackers ganaron relativamente poco dinero, porque se estima que se ganaron ellos solamente alrededor de $80.000, que es muy poco relativamente, porque pocos fueron los que pagaron por para recibir las llaves de desencriptación. Uno de los organismos más afectados por este ataque fue el Ministerio de Salud del Reino Unido, que ellos estuvieron fuera de servicio por muy largo tiempo, y eso afectó todos los servicios de salud en el Reino Unido. O sea que fue bastante crítico este ataque. Para mencionarles también, hubo un ransomware que se llamaba Popcorn. Ese Popcorn tenía un modo de trabajo interesante, que el hacker te decía, ok, me tienes que pagar X Bitcoin, pero si tú infectas otras 2 máquinas, otros 2 PCs, por ejemplo, de tus amigos, entonces yo te voy a regalar a ti las llaves de desencriptación gratis. Sí, eso fue el modo operandi de el hacker, ¿sí? Eso lo vimos en el Popcorn ransomware. Los vectores de infección de los ransomware son varios, y eso es algo también que no entienden muchos clientes. Los ransomware, la mayoría de los ransomware, dicen que 70% de los ransomware entran por adjuntos en el email, ¿sí? Entonces, uno de los vectores más importantes que tenés que asegurar son los correos. ¿Y a qué me refiero con los correos? Tenés que asegurarte que todos los correos que entran a la organización y esos correos tienen adjuntos, que esos correos son inspeccionados por soluciones como EDR o XDR, que vamos a hablar más adelante, pero querés asegurarte que esos correos son filtrados y que los adjuntos fueron examinados antes que llegan al desktop del usuario. Pero no son los únicos vectores de infección. Otra medida de seguridad que deberías tomar en cuenta es tener un filtro de contenido, un proxy, lo que se llama un web proxy. Un web proxy es una herramienta que cuando tus usuarios intentan de navegar en el Internet, tenés un dispositivo que está examinando las solicitudes de los usuarios, y en ese proxy tú tienes una lista de sitios no permitidos, y ahí muchas veces hay, por ejemplo, sitios de redes sociales. Si tú no quieres que los usuarios entren a redes sociales, si tú no quieres que los usuarios entren a sitios de pornografía, entonces ahí hay todo un listado de sitios no permitidos, y también hay un listado de sitios que son
páginas web controladas por los hackers, ¿sí? Que son sitios con contenido malicioso. ¿Sí? Entonces, el web proxy, una vez, por ejemplo, un usuario intenta de entrar a un sitio donde hay ahí código malicioso, el proxy lo que hace, revisa que ese sitio no está en su lista negra de sitios no permitidos, y si está dentro, si ese sitio está dentro de su lista, entonces al usuario se le va a bloquear el acceso a ese sitio. Si no tienen proxies, búsquenlo, instálenlo. En Israel también se usa un proxy que es open source, es totalmente gratis, que se llama Squid. ¿Sí? O sea, no tienen que, si no quieren, pueden también buscar soluciones open source. El web proxy, el Squid, es muy bueno, hasta lo usamos en el gobierno israelí, funciona fantástico, se sabe también sincronizar con el directorio activo, con ese proxy tú le puedes generar diferentes perfiles de navegación a diferentes usuarios. Es una medida de seguridad muy importante. No se concentren solamente en proteger los endpoints, asegúrense que el tráfico al Internet está filtrado y los usuarios no entran a sitios con contenido malicioso. Bien. Ok, vamos a hablar un poco de la defensa, cómo nosotros nos tenemos que preparar a bloquear estos ataques. Y les quiero también, en esta parte de la presentación, les quiero hablar un poco de lo que es indicadores de compromiso, cómo nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos un ransomware en alguna de los PCs o en alguno de los servidores dentro de nuestra red. Y hay algunos indicadores importantes que nosotros podemos darnos cuenta que nos están encriptando archivos dentro de nuestra red. Estoy trabajando justo en estos días para una aseguradora en Argentina que tienen 600 servidores, y de esos 600 servidores los hackers le encriptaron 430 servidores. Ellos prácticamente no pueden trabajar ahora, no pueden facturar, están ya hace 2 semanas, y ahí, como siempre, vemos el mismo comportamiento del ransomware. Uno de los Ingeniero, sí. perdón la interrupción. Antes de pasar a este tema, la verdad que es muy importante. Me gustaría ver si alguien de los asistentes tiene alguna duda, si hasta este momento tenemos algo que quisieran compartirle para poder pasar ya a la etapa donde usted nos va a platicar, pues cómo lo vamos a empezar a defendernos, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahorita tenemos alguna manita levantada, parece que no, pero si alguien lo necesita, adelante. Parece que no, ingeniero. Adelante, por favor, continúe. Ok, gracias. Uno de los indicadores más obvios de compromiso, uno de los indicadores es que tenés una cantidad de archivos en el sistema que se están cambiando el nombre. Cuando los archivos se encriptan, entonces se le agrega una extensión a los archivos. Por ejemplo, el archivo, si tenés un archivo secreto.doc, ¿sí? Un archivo de Word, entonces lo que va a ocurrir es que se le puede agregar la extensión al final, o sea, secreto.doc.zzz o .aaa, ¿sí? Todas estas extensiones son extensiones que se agregan al nombre del archivo una vez el archivo está cifrado. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos consultorías
le ayudamos al cliente a colocar mecanismos que detecten de forma automática cuando una cantidad grande de archivos se le están cambiando los nombres. Eso es un indicador de compromiso. Una vez, acuérdense, una vez se empieza el proceso de encriptación de los archivos, se cambian todas las extensiones de los archivos. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es, si detectamos grande cantidad de archivos que le está cambiando el nombre, nosotros sabemos que ahí hay un ransomware. Ahora, ¿por qué es importante poder detectar lo antes posible este proceso? Porque yo quiero aislar esta máquina de la red, ¿sí? Quiero correr a esa máquina y desconectarla de la red para que no me siga afectando otros PCs y otros servidores. Si yo este proceso lo detecto a tiempo, puedo salvar toda mi red. Quizás que un servidor no lo voy a salvar, pero voy a salvar toda mi red. Como esa aseguradora que estoy trabajando con ellos en Argentina, el proceso de encriptación también es un proceso que demora tiempo. Para que el hacker te encripte todo el sistema, tienen que entender que esto demora entre 5 minutos a 40 minutos. O sea, si tú lo detectas a tiempo, muchas veces tenés hasta 40 minutos de ir y desconectar ese equipo de la red y salvaste toda tu red. Este monitoreo de archivos lo hacemos a través de un SIEM SOC. Un SIEM, ¿qué es un SIEM? Un SIEM es un sistema de monitoreo donde tú envías las bitácoras de todos tus equipos, lo envías a un tercero, es un centro de monitoreo, y ellos a través de reglas de correlación pueden detectar que hay una anomalía en la red. O sea, el proceso es así. Obviamente que esto yo no lo puedo detectar manual, porque yo no puedo estar mirando con mis propios ojos los archivos de todos los servidores, pero lo que puedo hacer es habilito las bitácoras en el servidor, y cuando se empiezan a renombrar los archivos, se generan bitácoras, y esas bitácoras se envían a un tercero, y él mismo puede detectar esa anomalía, te llama inmediatamente y te dice anda y desconecta ese servidor de la red, y hacerlo ahora para que no se afecte toda la red. Entonces, este monitoreo de renombre de archivos se hace a través de un SIEM SOC, ¿sí? Civir es la empresa que tiene un centro de monitoreo muy sofisticado. Entonces, si les interesa, si no tienen un centro de monitoreo en sus propias empresas, pueden hablar con Civir, y Civir se puede comunicar con ustedes, pero para todo esto se necesita un centro de monitoreo. Lo puedes hacer tú dentro de tu empresa, va a ser un poco más complicado, o prácticamente tercerizar este servicio, pero de esa forma se hace, de esa forma lo hacemos también para empresas en Israel. Entonces, uno de los pilares, vamos a decir, pilares en la detección de un ransomware dentro de la red es monitorear el cambio de nombres de archivos. Bien. Otro proceso que tenemos que tener preparado para detectar y bloquear los ransomware es la gente de soporte dentro de la empresa. Tú tienes que capacitar a tu personal de TI en poder detectar ransomware en los PCs de los usuarios. Eso es algo que también vemos, que hay mucha problemática, que la gente del helpdesk no entienden el comportamiento del ransomware, y a veces hasta el usuario los llama y le dice, yo no puedo, no sé lo que pasa, pero no puedo abrir los archivos,
el archivo por cualquier razón no se me abre, tengo varios problemas con esos archivos y el personal del helpdesk no entiende que esto es un ransomware. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tenemos que capacitar a nuestros helpdesk y hacerles entender cuáles son los indicadores de compromiso y cuáles son las señales que nos indican que hay un ransomware en la red. Tuve un caso de un cliente donde el usuario llamó al helpdesk y le dijo, yo no puedo abrir los archivos, no sé lo que pasa, los abrí, pero no veo el contenido. Entonces, la persona en el helpdesk le dijo, bueno, mira, yo justo ahora estoy terminando el trabajo, entonces le voy a indicar a la persona que me reemplaza que él se fije que ahí ellos gastaron mucho tiempo crítico y en ese tiempo ya el ransomware se replicó en toda la red. Entonces, la gente del helpdesk tiene que entender la importancia, tiene que tener las herramientas para detectar rápido este ataque, tiene que saber responder rápidamente a este incidente. Entender que esto es algo crítico y hay que responder, saltar de la silla e ir correr al usuario y desconectar su máquina de la red. Eso es muy, muy importante. Ok. Existen, para que sepan, existen productos en el mundo donde una vez tú capacitas a tu personal de TI en la detección de estos ataques, hay simuladores de ataque. Hay una herramienta israelí muy interesante que lo que hace es se monta todo un entorno virtual y se generan simulaciones de ataques. O sea, una vez tú decís, ok, tengo mi personal de TI capacitado para bloquear estos ataques, se hacen simulaciones donde en todo un entorno seguro, en una red segura, se pone tu departamento de TI frente a monitores y son como los simuladores de vuelo, pero en vez de volar, lo que se hacen, se realizan diferentes simulaciones de ransomware y se mide en tiempo cuánto tiempo se demora tu departamento de TI en bloquear estos ataques. ¿Sí? Este producto es un producto que nosotros lo vendemos aquí en América Latina, muy interesante, empresas medianas, grandes y enormes nos compran este producto porque quieren asegurar que su equipo está capacitado para mitigar estos ataques. Y aquí hay varios simuladores, por ejemplo, ataques de SQL injection, un apago de una base de datos. Hay diferentes simuladores y uno de los más solicitados en los últimos años es el simulador de ransomware. Ok. Vamos a hablar un poco de las medidas de seguridad que podemos implementar para prevenir estos ataques. Primero, uno de los pilares más importantes para reducir estos ataques, y siempre digo a los clientes, asegúrense que tienen backup de la información, ¿sí? Que tienen un buen respaldo de la información. Ustedes no se pueden imaginar cuántas empresas tienen que pagar a los hackers simplemente porque no tienen la información respaldada. Hay algunos clientes que tienen la información respaldada, pero lo que hacen, ¿cómo lo respaldan? Simplemente conectan un disco externo, un disco duro externo al servidor y respaldan ahí la información. El error de ellos, y eso le pasa a muchas empresas, es que nunca desconectaron el disco del servidor. Entonces, si ese servidor fue atacado en ransomware, también tus backups se van a encriptar. ¿Sí? Por eso es muy importante, una vez terminas el backup, desconectar el equipo. Otro error que veo en varias empresas es que hacen backup todo el tiempo en la misma media. O sea, puede ser un disco externo
un disco duro externo o puede ser un USB, pero nunca se fijaron si pueden recuperar la información. Lo que hacemos en varias empresas a nivel mundial, cuando nosotros hacemos consultorías de ciberseguridad, entonces una de las recomendaciones mías, siempre les digo a los chicos, una vez por mes, saquen el respaldo y asegúrense que se puede restaurar la información, ¿sí? Porque muchas veces tú estás haciendo backup en una media que no funciona. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no funciona? El día que vas a tener que hacer un restore. A nivel de un PC, se puede hacer también backup automático de la información. Uno de esos mecanismos los tienen los equipos de Microsoft y se llama Volume Shadow Copy. El Volume Shadow Copy es un servicio que tiene Microsoft que tú prácticamente lo que tienes que hacer es lo tienes que habilitar y parte de tu disco interno de la máquina se va a usar para respaldar la información, ¿sí? Entonces, el Volume Shadow Copy también es un mecanismo de respaldo automático. Simplemente tenés que asegurarte que está habilitado. Después, en muchas empresas usan lo que es el offline folders. El offline folder es un mecanismo, por ejemplo, supongamos que tú tenés un vendedor. Dentro de la empresa tenés un vendedor que él está dando vuelta y va a visitar clientes. Entonces, él una vez puede tener una carpeta en su PC, que esa carpeta, cada vez que él se conecta a la red, esa carpeta se sincroniza con una carpeta en el servidor, ¿sí? Entonces, él hace vueltas, por ejemplo, en los diferentes clientes, entonces en ese tiempo él está desconectado de la red, entonces él tiene una copia de la carpeta con la información que está en el servidor, y una vez por semana él llega a la oficina, él se conecta, y ahí se descargan todas las actualizaciones. Entonces, lo que tienen que revisar ahí es simplemente decirle a los usuarios que si ellos tienen un ransomware en su PC, que no se conecten a la red, que no sincronicen las carpetas, porque al momento que ellos se van a conectar, entonces el ransomware te va a llegar al servidor, ¿sí? Eso es un proceso que tienen que tener claro esos usuarios, que si tienen un ransomware en su PC, que jamás se conecten a la red, ¿sí? Porque ahí van a subir el ransomware y van a afectar el servidor. Ahora, un mecanismo de backup que tenemos si usamos Google Drive, Dropbox, OneDrive y todos esos servicios, para que sepan que una vez ustedes están usando estos servicios, entonces, por ejemplo, yo uso el Google Drive. Entonces, el Google Drive me guarda versiones anteriores de archivos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahora un ransomware en mi PC, entonces yo siempre voy a poder entrar a mi Google Drive y descargar la versión antes de que se me encriptó el archivo. Entonces, tener los archivos en la nube, y no importa la nube de quién, si es Azure o Google Drive o Dropbox, tenés un respaldo de los archivos. Eso es algo muy importante. Ok, vamos a hablar ahora qué ocurre una vez me encriptaron los archivos. Para que sepan, tienen el sitio principal que ustedes tienen que los puede salvar una vez le encriptaron los archivos, es el No More Ransom. nomoreransom.org, se los voy a mostrar. Es un sitio, aquí está el sitio.
es el sitio donde yo puedo, una vez me encriptaron un PC, lo que yo puedo hacer acá, voy acá a Crypto Sheriff, hago un upload de un archivo encriptado y el Crypto Sheriff me va a indicar si hay una herramienta para desencriptar esos archivos. Si este sitio te indica que no hay ninguna herramienta para desencriptar tus archivos, entonces ahí estás sin problema. Este es el sitio principal que se usa a nivel mundial para buscar la cura, ¿sí? Vamos a decirlo de esa forma. Es un sitio que lo administra el Europol. El Europol es la policía de la Comunidad Europea. Tú subes aquí el archivo y él te indica, ok, esta información se puede desencriptar con esta herramienta. Este es el sitio principal. Después, a ver. Vamos a hablar un poco de si le pagamos o no le pagamos a los hackers. Miren, hay aquí ventajas y desventajas. Lo que ocurre es que tienen que entender que pagar a los hackers, si tú le pagas a los hackers, ¿saben lo que pasa con la mayoría de los clientes que le pagan a los hackers? Los hackers los hackean otra vez. Después te dejan tranquilo 1 o 2 meses y te mandan después otro ataque, porque ellos saben que tú pagas. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú le pagas a los hackers, estás motivando esa industria. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Cada uno está bajo su decisión si le paga a los hackers o no, pero tenés que entender que si tú decidís pagarle a los hackers, entonces muchas veces ellos, aunque les pagues, no te van a ayudar a desencriptar los archivos. Otra cosa que tenés que tomar en cuenta es que todo el proceso de negociación con los hackers demora tiempo. O sea, no es que le pagas hoy a los hackers y mañana tu base de datos está liberada. Eso demora tiempo. Los hackers muchas veces te indican, ok, me tenés que pagar en Bitcoin. ¿Y saben lo que pasa? La mayoría de las empresas no tienen un monedero de Bitcoin preparado. Entonces, si tú te quieres preparar para esos ataques, tengo varios clientes en Europa que ya ellos lo que hicieron es prepararon un monedero con fondos de Bitcoin, solamente si un día le tienen que pagar a los hackers para hacer ese proceso más rápido, porque en ese tiempo ellos saben que no van a poder trabajar. Entonces ya prepararon un monedero. Si tú hoy quieres comprar Bitcoin, eso es un proceso que no es ir a hacer un envío de dinero por Western Union que en media hora lo puedes hacer. Tenés que comprar Bitcoin, el banco muchas veces tiene que autorizar, acá más en América Latina los procesos son más largos por tema de lavado de dinero, entonces eso es un proceso que te va a demorar tiempo y cada minuto que tú estás offline, tu negocio no va a funcionar. Entonces, por eso tengo muchos clientes que ya compraron un Bitcoin, habilitaron un monedero y lo tienen ahí por si acaso un día tienen que pagarle a los hackers, quieren tener todo preparado. Otra cosa muy importante, nosotros en nuestro equipo tenemos un consultor que él, lo único que él hace, él negocia con los hackers. En la negociación con los hackers es la misma negociación que hay que hacer con terroristas. Hay que saber cómo hablarles. Por ejemplo, hay que pedirle una muestra que ellos realmente te pueden recuperar la información. Hay que pedir garantías. No es tan simple todo este proceso. Si ustedes me preguntan a mí, obviamente que yo les diría nunca le paguen a los hackers. Pero cuando tus sistemas están abajo y tenés que operar, poner todo en producción, entonces es diferente. Ya sé que es diferente
y todos están muy nerviosos. Entonces, entiendo también empresas que pagan. Otra cosa muy importante que tenés que entender es que si tú decidís no pagar a los hackers, si tú decidís, yo voy a restaurar la información, porque entré al sitio No More Ransom y encontré un programa que me lo desencripta, ese proceso de desencriptación también demora tiempos y demora horas. Entonces, también si encontrás la forma de desencriptar los archivos, eso también, bases de datos que tienen gigas de memorias de tamaño, eso puede demorar días en desencriptar. Y a mí me pasó también que encontré un programa que desencripta los archivos y empecé a desencriptarle a mis clientes la información y corre un proceso, por ejemplo, que la desencriptación demora 20 horas y de repente al final te dice no pude desencriptar la información, entonces perdimos 20 horas. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta también. Algunas defensas que queremos tener implementadas a nivel de PC y a nivel de servidor es, primero, deshabilitar lo que es el Windows Scripting Host, deshabilitar permisos, habilitar lo que es el User Account Control. ¿Qué es el User Account Control? El User Account Control es un aviso que sale en tu desktop o servidor cada vez que hay una herramienta que quiere hacer un cambio en tu sistema. Entonces ahí puedes detectar si es una actividad legítima o un código malicioso que te está tratando de cambiar una configuración en el PC / servidor. Otro mecanismo de seguridad importante es el tema del EDR. ¿Qué es el EDR? El EDR es un antivirus, pero con funcionalidad adicional. Lo que sabe hacer el EDR, por ejemplo, sabe sabe detectar anomalía. No solamente compara tus archivos con una lista de firmas como lo que hace el antivirus, lo que hace el EDR también detecta anomalía. Si hay, el ransomware muchas veces, les mencioné, renombra archivos, entonces los EDR saben detectar ese cambio de nombres de archivos. Aquí vemos el cuadrado mágico de Gartner. Los líderes en el mercado son los que están en este cuadrado. Una herramienta muy popular es el SentinelOne, que es una herramienta muy buena. Se lo vendemos a varios clientes, pero el EDR es solamente parte del proceso. No piensen que si ustedes compran un EDR van a estar cubiertos 100%, porque eso solamente protege el endpoint. ¿Sí? Entonces, como les mencioné, tenemos que implementar varias defensas más, pero obviamente que la adquisición de un sistema EDR es muy importante. Y también si quiero detectar malware y ransomware que me está atravesando servidores, entonces voy a implementar lo que se llama el XDR. El XDR es el sistema que analiza el tráfico dentro de la red, y no, el EDR es para el endpoint y el XDR es para analizar el tráfico. Entonces busquen estas soluciones. Obviamente algunos IPS, Intrusion Prevention System, IPS, varios fabricantes de IPS tienen mecanismos para ver si desde el Internet se te está tratando de filtrar un ransomware y te está tratando de entrar tu red interna. Entonces también IDS, IPS es una herramienta muy importante para considerar una vez tú quieres implementar controles
contra ataques de ransomware. Entonces, para resumir, aquí tenemos un resumen del flujo de decisiones que tenemos que tomar cuando queremos protegernos contra ransomware. Como vieron en esta presentación, es todo un abanico de controles que tengo que implementar. Algo muy importante, sumamente importante, es también educar a los usuarios, ¿sí? Con lo que se llama concientización de los usuarios. Explicarle a los usuarios, señores usuarios, no abran cualquier adjunto que les llega por correo, menos adjuntos de gente no conocida, no entren a cualquier sitio en el internet, no metan llaves USBs a la computadora. Esto puede tener adentro un ransomware. Y la parte de concientización de los usuarios, les digo, ahí caen la mayoría de las empresas. La mayoría de las empresas compran productos, compran soluciones EDR, hacen hosting, todo bien, pero no se toman el tiempo de explicarle a los usuarios los riesgos. Acuérdense que la mayoría de estos ataques llegan por tus propios usuarios. Entonces le tenés que explicar los riesgos a los usuarios y tenés que invertir en explicarle esos riesgos, porque los usuarios son la primera línea de defensa, que siempre están olvidados. Entonces, bueno, yo terminé la presentación. Me gustaría escuchar si tienen algunas preguntas. Sí, adelante. Tenemos aquí una pregunta, ingeniero. Dice, ¿qué tan recomendable es tener backup en servidores físicos? Es una muy buena pregunta, porque el backup, siempre tenés que tener un backup offline, ¿sí? En un disco externo o en un servicio externo que te haga el respaldo, sacar el respaldo de tu red, que no esté desconectado a la red. Cuando tú haces un respaldo y lo guardas en los servidores, entonces acuérdate que te pueden encriptar también los backups. Y eso es algo que pasa y lo vemos mucho. Siempre tenés que tener un respaldo offline. Ok, en este caso se recomienda a lo mejor en cloud. ¿Es una ventaja tenerlo en alguna nube? Claro, que esté fuera de tu red. Sí, claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que por ahorita es la única que tengo. No sé si alguien guste que abra su micrófono, gusta levantar su mano. Ok, parece que no, pero bueno, aprovechando un poquito de estos últimos minutos, ingeniero, Sí, pues quisiera poner sí, adelante. perdón. Solamente les quiero comentar que nosotros en los próximos meses vamos a realizar una capacitación de un curso que se llama El lado oscuro de la red. Es un curso de 3 días donde yo mismo voy a ir a México y durante 3 días les voy a comentar a los participantes del curso todos los métodos que usamos en Israel para tener una red blindada contra ataques. O sea, cuáles son todas las herramientas que tenemos que considerar, cuáles son los ataques posibles a nuestra red. Es un curso técnico muy interesante. Ya lo dicté varias veces en México. Si ustedes quieren participar en ese curso, quieren más información, me pueden enviar consultas a mi WhatsApp o simplemente hablar con la gente de Gigas o de Civir. Nosotros vamos a preparar todo el material para enviarles, pero primero queremos ver si hay un interés del lado de ustedes. Entonces, si están interesados, por favor, comuníquense con nosotros para nosotros saber si hay interés. Nosotros vamos a ofrecer ese curso.
Así es, de hecho era lo que iba a comentar, ingeniero. Ya está trabajándose esta parte del seminario, la cual Ujú. está abierta a quien guste tomarlo. Asimismo, temas muy particulares de auditorías o que quieran consultoría, que quieran algún tema muy particular, está a su disposición tanto las personas de Civil como de Gigas para apoyarles tanto en temas de cloud, ciberseguridad y sobre todo pues estos temas importantes de el hackeo de la información. Entonces, eh, si no hay alguna duda, les agradezco a todos su participación. Muchísimas gracias por estar presentes. La grabación de este webinar se les va a compartir en una liga para que ustedes lo puedan replicar con quienes consideren. Y si están interesados, como bien comenta el ingeniero, en este seminario, tal vez para el equipo de sistemas, para las personas que están como más al frente, que también, como bien lo comenta el ingeniero, pues el usuario es la primera línea de ataque. Entonces, adelante, pueden pedir cualquier tipo de información al ejecutivo que les envió la liga del webinar, bien con una servidora o el ingeniero Juan Baby. Estamos a sus órdenes. Excelente día, que pasen un excelente fin de semana y muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buen día. Gracias, ingeniero. Gracias.